Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por tenerme aquí. Bueno, yo le puse tal vez ahí en la... no dijeron agroindustrial. Yo espero que no desilusionar a los que esperaban que iba a hablar de tecnificación del campo propiamente, sino me voy a enfocar más en la parte agroindustrial, que es mi tema. Pero sí, todo el resto está bien. Fabrice, antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta. Y es que, ¿qué aprendizajes clave ha dejado la cooperación internacional en la tecnificación del agro colombiano y cómo puede replicarse para fortalecer la sostenibilidad de alguna manera? Bueno, sí, es lo que yo iba a presentar. Digamos que la cooperación internacional, como decía, es que ningún país solo puede, digamos, sacar con éxito temas tan profundos como, por ejemplo, el éxodo rural, el hecho de que los territorios se vacían de la juventud, de las mujeres, del cambio climático, la seguridad alimentaria. Bueno, son muchos temas que ningún país por sí solo tiene la respuesta. Es solo con, digamos, trabajando en conjunto, en alianza, que podemos encontrar ideas, digamos, soluciones que de pronto en otro país se han implementado y que aquí no conocen, entonces tenemos que dar a conocer. Y eso, digamos, en mi campo es lo que estoy haciendo en la parte agroindustrial, intentando precisamente llevar conocimiento para desarrollar la agroindustria rural. Eso es mi... Muchísimas gracias, adelante. Bueno, entonces espero ahí a enseñarle cosas nuevas. Nada más que les decía, yo soy Fabrice Vaillant, francés, que pertenezco al CIRAD de Francia y es mediante una alianza con Agrosavia, que tal vez todos conocen ustedes. Agrosavia está disperso en muchos lugares del país donde hay centros de investigación y yo estoy ahí en el número 10, ahí. No, perdón, estoy mal, en el 5, La Selva, que es en Antioquia, donde ahí tenemos la mayoría de las nuevas tecnologías que les voy a presentar. El objetivo de esa charla, entonces, es dar a conocer los principales desafíos tecnológicos para la agroindustrialización del campo y vamos a ver un poquito que el modelo de Colombia, que es... En general, vamos a hablar que hay, digamos, en Colombia hay agroindustria rural, vamos a ver, pero en general, si nos podemos a pensar en general, en Colombia que tenemos un sistema donde transitan las materias primas desde el campo, en Chiva, que yo encuentro ese sistema de transporte tan elegante para... Bueno, la sangre, es decir, la sangre del campo que fluye hacia las ciudades donde hay los mercados, donde muchas veces por la historia de Colombia, hubo muchas inversiones en la parte agroindustrial, en las zonas periurbanas, y entonces tenemos grandes agroindustrias en Colombia, que es algo muy específico de Colombia. Si vamos a vecinos, Costa Rica, Panamá, Ecuador, no vamos a encontrar tan grandes agroindustrias, sino más pequeñas. Pero en Colombia, por la razón de la inseguridad en el campo, es más que todo ese sistema. Por ejemplo, en Medellín tenemos una gran industria que transforma mango, todas las frutas, y esas frutas para llegar ahí tienen que hacer muchos kilómetros. Más que Colombia está tan... digamos, hay zonas donde se puede demorar varios días para llegar a los centros. Este modelo que tenemos actualmente es insostenible porque hay una alta tasa de desempleo rural, hay poca oferta de empleo no agrícola que es necesario para fijar la población femenina, los jóvenes. También trabajo mal remunerado. Como les decía, éxodo de la juventud y mujeres. Pero eso, ¿quién va a quedar en el campo? Me quedo a veces asustado cuando veo la edad promedia de los campesinos colombianos. Es decir, ya falta poco, en 10 años, bueno, la mayoría de los que conozco ya no van a estar trabajando en el campo y los hijos no quieren
no quieren ir al campo. Eso es un problema que en Francia tuvimos hace 30 años, se solucionó, pero ustedes están frente a, ese gran desafío. También hay menores ingresos económicos en zonas rurales, mayores pérdidas post cosecha, también por todo ese tránsito. Bueno, ya eso es una cifra que se maneja, no sé si está bien calculada, pero manejan que solamente en frutas y legumbres tenemos 40% de pérdida. Entonces es ahí donde nos pensamos, ¿para qué sembrar más? ¿Para qué añadir abonos para aumentar los rendimientos cuando un 40% se va a perder en el camino? Bueno, esto es otro tema, el desequilibrio del poder de negociación, que es terrible en Colombia. Debido precisamente a esto, yo trabajo, por ejemplo, con una asociación de productores de mora que están a 2 horas de Medellín. Obviamente, la mora que cosechan en el día y la llevan en la noche, es decir, en el día, la empacan en la noche, van en camión a Medellín, nunca van a regresar. Es decir, saben, los que van a comprar la mora saben de antemano que van a comprar esa mora al precio que quieran, porque saben que ellos no van a regresar con el camión, porque llegan, la mora estaba podrida. Entonces, el poder de negociación entre agricultores e intermediarios del mercado es muy bajo. La exclusión del agricultor de la cadena de valor agregado, obviamente ya entrando en consideraciones un poquito más, digamos, menos apremiantes, pero para algunos sí, la huella de carbono del transporte de materias primas, ¿para qué transportar peladura? O digamos, muchos, no solamente el producto final, y un uso no eficiente a nivel local, que lo veremos que es posible valorizar los residuos agroindustriales. En otros países, la agroindustrial de campo, la agroindustrialización del campo representa una oportunidad para generar empleo rural, agregar valor y fortalecer la seguridad alimentaria. En Francia, en ese caso, el que yo conozco bien, es más del 98% de las agroindustriales son rurales, es decir, son ubicadas lo más cercano posible al centro de producción. Es ahí lo que yo entiendo con agroindustria rural. Es decir, no hay, la materia prima no va a recorrer muchos kilómetros para llegar al centro donde se va a transformar. Estas empresas son esenciales en zonas rurales, ya que transforman los productos locales en bienes con mayor valor agregado. Ya es bien conocido los quesos, los embutidos, las carnes, los cereales, bueno, etcétera. Hay muchos, veremos ahí, bueno, el vino, el aceite, digamos, muchas empresas que producen localmente y tienen un mercado bastante cerca. Es decir, muchas de esas empresas de pronto ni de esos productos ni se encuentran en otros lados de Francia, pero hay un mercado local bien, y entonces ha desarrollado mucho los sellos de calidad, porque después van a entender cuál es el secreto de la agroindustrialización. Se basa en la calidad del campo, la agroindustrialización, la agroindustria rural, y lo veremos más adelante. Lo principal es competir con calidad. Y en Costa Rica es otro de los países donde hay mucha agroindustria rural, mucho más que en Colombia respecto respecto a la población, y representan también un volumen de exportación importante. En Colombia tenemos muchas agroindustrias rurales, pero que son basadas en tecnologías tradicionales. Cuando yo estaba haciendo esta presentación me pensé, efectivamente, en el siglo XIX todos esos productos existían. El siglo XIX es el gran auge de la agroindustria rural. Casi todas las agroindustrias eran en zonas rurales, la gente consumía todos esos productos que ustedes ven, quesos, panela, yuca, digamos, almidón agrio, embutidos, bueno, todo esto, pero ¿qué estamos viendo? Que esto va disminuyendo. Por suerte, Colombia persiste en algunas zonas esas agroindustrias, pero no vemos como un aumento de ese tipo de agroindustrias. Entonces, tenemos que ver qué pasa, cómo hacemos para que haya más agroindustrias en las zonas rurales y que podamos, tal vez no como antes,
pero sí aumentar mucho más la cantidad de agroindustria rural. Obviamente esto es un tema que tiene muchas facetas, muchos desafíos. Aquí es unos, digamos, unos que están ahí descritos, pero aquí como estamos en tecnología, yo voy a concentrarme en el hecho de las tecnologías apropiadas. Entonces, efectivamente apropiadas ¿para qué? Y es lo que les decía, el desafío tecnológico de las pequeñas y medianas agroindustrias rurales es competir con calidad diferenciada. Como les decía anteriormente, cuando vamos a hacer, no sé, un bocadillo de guayaba, ese bocadillo que vamos a hacer a pequeña escala, no puedo competir con el bocadillo que puede hacer una empresa grande, porque la empresa grande va a competir por precio. Y yo soy una empresa pequeña, no puedo por definición competir por precio, sino yo tengo que competir por calidad. Esto parece como trivial, es evidente, me dirán, sí es evidente, pero muchas veces me encuentro con agroindustrias a pequeña escala que hacen la misma o a veces peor calidad, por ejemplo, mermeladas, que las grandes empresas. ¿Cómo van a competir? Están destinadas al fracaso. Es imposible, no se puede. Yo a pequeña escala debo hacer un producto muy bueno, de calidad diferenciada. Obviamente va a ser un poquito más caro, pero yo tengo que competir con calidad diferenciada. Es la base de la sostenibilidad. Pero eso, ¿qué es la calidad? La calidad en alimentos es muy específico, hay que saber de qué estamos hablando. Hay 6 ejes principales de calidad. El primero es la inocuidad. Obviamente nadie quiere al consumir un alimento enfermarse. Entonces este es el primero y muchas veces la pequeña agroindustria o la parte artesanal ha fallado en el pasado. Ahora hay muchas mejorías en esto y entonces es un tema, digamos que se mejora. Porque hay el INVIMA, etcétera. Entonces vamos a asumir en esto que las pequeñas agroindustrias pueden hacer productos inocuos, de todas maneras lo tienen que hacer obligatoriamente. Es en la parte sensorial, de pronto, el hecho de que los alimentos no vayan a recorrer kilómetros de kilómetros, de pronto podemos hacer una agroindustria rural que va a utilizar, digamos, el ejemplo de frutas frescas, frutas que son bien maduras, que no tenemos que muchas veces yo veo aquí que estamos obligados o los campesinos están obligados en cosechar muchos alimentos muy verdes. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el tomate. Bueno, yo sé que consumen tomate verde, pero qué rico es un tomate que dejamos madurar en la mata, sale sensorialmente mucho mejor. Y muchas frutas así son cortadas antes de obtener su óptimo grado de madurez y eso afecta la calidad. Entonces, ¿podría la agroindustria rural de pronto tener productos de más calidad por estar más cercano a los centros de producción? Nutricional es lo mismo también. Yo puedo, digamos, el hecho de poder trabajar con alimentos más frescos que yo encuentro aquí, más cercanos, van a ser de mejor calidad nutricional. Yo voy a pasar a funcional, que es parecido, pero es funcional para la salud. También puedo, digamos, encontrar productos en las zonas donde voy a instalar, por ejemplo, una agroindustria rural, trabajar con productos, frutas que tienen, por ejemplo, un interés funcional para la salud. Y otro eje que es importante, que no se habla mucho, que es el eje de ética. Es decir, yo voy a pagar bien las personas que trabajan en la finca o, digamos, voy a tener un sistema agroecológico, voy a trabajar, por ejemplo, biológico. Bueno, la noción de ética es muy variada. No he cortado árboles de la selva para poder sembrar, bueno, etcétera. Y hay un tema después que es difícil para la agroindustria rural y que es un tema donde muchas veces se falla, que es lo que llamamos la conveniencia. ¿Qué es la conveniencia? En realidad, cuando yo soy un consumidor, quiero un producto conveniente, primero que esté bien empacado, que me llame la atención, que dure, que tenga una vida útil bastante larga,
digamos, que sea bonito, etcétera, que sea fácil de usar. Eso es complicado para la agroindustria rural y efectivamente las grandes agroindustrias son un poquito más competitivas en esto. En estos ejes, entonces tenemos 6 ejes de calidad y en esos 4 ejes la agroindustria rural es más competitiva que las grandes agroindustrias. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer esfuerzos? Es en esta parte, la inocuidad y la conveniencia. Esto viene por sí solo, como les decía. Entonces, ¿cuáles son los retos? Esto es el sueño. Gracias a la inteligencia artificial podemos plasmar un sueño y cuando dicen que cuando uno ve hacia dónde queremos ir, entonces estamos más cerca de la meta. ¿Cómo vemos una agroindustria rural? Es una agroindustria rural que utiliza tecnologías, obviamente, que van a preservar la alta calidad de los productos, de las frutas, de los productos que llegan, la calidad sensorial, les decía, nutricional, funcional, van a garantizar su inocuidad y permiten presentación en empaques atractivos y prácticos que garanticen una apropiada vida útil. Deben además diseñarse bajo principios de eficiencia energética, modularidad, facilidad de uso, inclusión social, ojalá, y respeto ambiental, que es la parte ética. Entonces, es lo que vamos a ver y hay 2 contextos, porque esto es un tema. La agroindustria rural debe innovar o morir. Y hay 2 que les decía. Hay la agroindustria rural tradicional, que ojalá siempre exista, que está basada en productos y saberes locales, como quesos, panela, etcétera, pero operan en un mercado altamente competitivo, porque los mismos productos lo están haciendo las grandes empresas. Arequipe hay tradicional, artesanal y de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les decía ahí, para esas exclusivas, esas pequeñas agroindustrias, es obligatorio mejorar la calidad, trabajando la formulación y la eficiencia económica de los procesos tradicionales. El problema que tenemos es que en estos son generalmente, como les decía, basados en procesos muy antiguos donde las ciencias alimentarias eran, digamos, era la experiencia, la tradición. Entonces solíamos conservar los alimentos con azúcar. Y eso era, por ejemplo, la panela. Bueno, la panela es concentrando, pero es aumentando. Sabemos que un alimento con más contenido de azúcar se conserva más. Por eso la guayaba, las frutas confitadas, etc. Pero es un proceso antiguo. Desarrollamos gusto por esos productos, pero ahora sabemos que el azúcar no es tan bueno. Entonces hay que trabajar, tener el sello negro, eso limita su desarrollo. Tenemos que trabajar mucho sobre nuevas formas para esas agroindustrias basadas en producciones tradicionales. Y hay un segundo, que esas sí son ya nuevas, que podemos, digamos, y es lo que sí que podemos difundir más, que son las agroindustrias rurales de base tecnológica e innovación, que son capaces de responder al mercado actual, digamos ya por productos más naturales que se conservan, etcétera, con alto valor agregado y potencial de expansión, que no tienen tanto, digamos, competencia. Y en este contexto se debe desarrollar innovaciones tecnológicas de ruptura para elaborar estos productos con calidad y eficiencia a pequeña escala. Y eso sin repetir errores del pasado. Esto, ya saben, elefantes blancos son experiencias de montar agroindustrias en el campo fallidas. ¿Por qué son fallidas? Porque totalmente inadecuadas a la cantidad de productos que hay. Eso hay muchas en el país. ¿Por qué? Muchas veces, por ejemplo, tan sencillo, un pastorizador para pastorizar leche, por ejemplo, de 50 litros por hora, un pasteurizador de 500 litros por hora vale
póngale 3, 5 veces más que un pasteurizador de 50 litros por hora. Entonces, ¿qué piensa la gente? Que va, o los gobiernos o las ONGs que ayudan en esto, dicen, vale más la pena comprar el grande, siempre. Pero no se ponen a preguntar que el grande, si no hay la producción, no vale la pena funcionar con el grande. Entonces, hay muchas veces en muchos lados, una inapropiación entre la cantidad de productos a transformar localmente y muchas veces la agroindustria. Entonces es importantísimo hacer pequeña agroindustria que va creciendo poco a poco. Otra es que las tecnologías que se seleccionan son totalmente, no son adecuadas, entonces no son usadas. Entonces esto es importante. Entonces vamos a pasar ahora a algunos ejemplos exitosos de la agroindustria rural, y yo quería, porque la primera agroindustria rural y la verdadera agroindustria es esta. Como ven ahí, ya tenemos ejemplos, es la industria del vino en la cuenca mediterránea. El vino era un producto que se conseguía casi en toda digamos en Barcelona, por ejemplo, en esa época uno podía tomarse un vino que venía de Grecia, porque hemos encontrado barcos con ánforas donde guardaban el vino. Si el vino es la primera, y efectivamente, si nos ponemos a seguir la industria del vino, nos damos cuenta que fue un sector siempre muy innovador. Desde las ánforas, barriles de madera, y ahora llegamos a muchos desarrollos de tecnología, y siempre el vino, digamos, la industria vitivinícola no ha sido una gran industria, siempre se ha concebido cerca de los campos de los viñedos, porque precisamente la uva no es un producto que viaja mucho tiempo, fermenta rápido, etc. Entonces, de la industria de la uva han nacido muchos avances tecnológicos, y voy a compartir algunos de ellos con ustedes para ver cómo podemos implementarlas en Colombia, por ejemplo, en la parte de valorización de los jugos. Entonces, un ejemplo que viene de la industria del vino son la microfiltración tangencial. Ahí han desarrollado, por ejemplo, esas membranas de cerámica tienen poros adentro muy pequeños, del tamaño de, por ejemplo, 1000 veces más pequeños que el diámetro del cabello. Y eso hace que, si yo filtro a través de esas membranas, retengo los microorganismos. Esto es un desarrollo, obviamente, el desarrollo propio ha sido de la industria nuclear para separar aguas pesadas de aguas livianas, pero la misma industria del vino dijo, interesante, puedo clarificar vino con eso. Entonces, se ha desarrollado mucho, y ahora es algo que podemos nosotros hacer, y lo hemos hecho. Por ejemplo, esto es una línea de proceso que está en nuestra planta de Agrosavia en Medellín, y que va para una asociación de productores para elaborar jugos de este tipo. Ven, jugos, entonces los jugos microfiltrados no son pasteurizados. Entonces, ese jugo tiene un sabor a fresco, no tiene el sabor a cocido. Entonces, ahí están haciendo un producto de mucho más valor agregado y diferenciado. A mí sí me gusta el jugo de mora, además el contenido de mora es mucho más alto en esa. Entonces, yo voy a comprar ese jugo, no es el jugo de grandes marcas, etcétera, que tiene mucho azúcar, es una calidad diferenciada. También estos empaques, por ejemplo, esto ha sido realmente un game changer, dicen en inglés, pero un cambio de paradigma para la agroindustria rural. Es que gracias a esas máquinas puedo envasar casi asépticamente, con una máquina que vale, digamos, menos de, pongámosle ahí, 50 millones de pesos, puedo envasar casi asépticamente mi producto, mi pulpa, mi jugo, etcétera, y envasarla en estas, por ejemplo. Eso también viene de la agroindustria del vino. Esas cajas primero empezaron con el vino y ahora las tenemos ya con todo tipo de productos, y también permite para
de negocios a negocios, digamos así, esas bolsas ahí aluminizadas. Eso ha sido algo increíble que ha permitido precisamente poner al alcance de las pequeñas agroindustrias ese tipo de empaque. Y a un costo, además el costo energético, porque aquí nada más no tenemos energía, aparte de las bombas, no tenemos calor. Entonces, esto ha sido un éxito y hay una empresa, por ejemplo, en Costa Rica, que produce estos tipos, que se llama Tecnología Única de Esterilización en Frío, una asociación de productor que produce piña, agua de pipa, que es coco verde, y mora en botellitas, ellos por otro sistema, pero yo les digo que existe también de bolsas y a pequeña escala. Y existe varias escalas de producción, etcétera. Eso ya es una tecnología que es posible aquí en Colombia. Vamos a coger otro ejemplo también de la agroindustria de vino, que es la flash explosión. La flash explosión se basa en un principio que cuando hervimos agua, en Bogotá tal vez un poquito menos, pero imaginamos que hervimos agua a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Es lo que enseñamos en la escuela y todo eso. Como aquí estamos muy altos, la presión atmosférica es un poquito más baja y entonces tenemos que el agua aquí en Bogotá probablemente hierve alrededor de 90 grados. Si yo saco más aire y tengo menos presión, puedo trabajar a temperaturas donde hierve el agua debajo de los 50 grados. Eso es el principio sobre el cual se basa la flash explosión, que es este. Se calienta la fruta en un aparato que es aquí, por ejemplo. Se calienta la fruta directamente con vapor, se hace un escaldado y la fruta cae al vacío. Y como la fruta está caliente, cae al vacío. Por ejemplo, la fruta está, digamos, a 70 grados y cae en un ambiente donde el agua hierve a 50. ¿Qué creen que pasa? Entonces, el agua se va, instantáneamente se transforma, el agua que estaba líquido dentro de la fruta se transforma en vapor y la fruta estalla. Y con eso podemos obtener fruta directamente sin trabajar nada, digamos sin hacerle nada más. La fruta entra aquí, después aquí se despulpa bajo vacío y se obtiene colores muy vívidos de fruta, que se extrae inclusive más de los compuestos interesantes para el color, para la salud. Y lo mismo se envasa de esta manera y se obtiene bolsas de esta manera. Y en un paso ese equipo permite en pequeña escala escaldar, pasteurizar, desintegrar, desairar, enfriar. También el hecho de que la fruta cae al vacío y explota, al mismo tiempo se enfría. Entonces tenemos excelentes calidad de pulpa y por ejemplo ese equipo se va para una asociación, este mismo se va para una asociación de productores en San José del Guaviare para trabajar con azaí y sacar por primera vez pulpa pasteurizada de azaí, que eso, ¿cuál es la alternativa actual? Es que congelan. Y la congelación, ustedes saben, cuesta mucho. Si durante el transporte hay una ruptura de la cadena de frío, se fermenta el producto. En cambio aquí, tiene una vida útil súper alta. Se puede transportar inclusive a temperatura ambiente. Se recomienda almacenar en temperatura de refrigeración. Y hay otra equipo que se va también para una asociación de productores de mora para poder hacer esto. Esa bolsa efectivamente no es para el consumidor común, sino es para ser utilizado por otros negocios como por ejemplo heladería, jugos, restaurantes, etc. Pero eso es totalmente asequible para la pequeña agroindustria rural. Yo no he mencionado costos, seguro que van a tener preguntas, pero estamos hablando de equipos, por ejemplo, que producen de esto de 150 a 200 kilogramos por hora y todas las líneas igual a la anterior, estamos hablando alrededor para que ustedes, de todo, porque detrás hay cosas, ¿no? Hay caldera, compresores, etcétera, pero estamos trabajando alrededor de 500 millones, lo que para una asociaciones de productor es interesante. Bueno, aquí es nada más para decirles que cuando se estalla se obtiene más rojo, más vívido, más
más sabor y que el impacto del producto es, ve, por ejemplo, aquí un microorganismo estalla, entonces por eso tenemos un producto casi estéril. Bueno, no es casi estéril. No, perdón, es casi estéril porque tenemos, disculpe, es que tenemos esporas, pero digamos que es un producto que va a tener larga vida útil. El mismo principio, entonces esa sí no es de la industria del vino, pero el mismo principio de la fritura bajo vacío para obtener, es el mismo principio. Como el agua hierve a más baja temperatura, podemos trabajar con aceite es como hacer una, digamos aquí, una fritura a temperatura ambiente se hace en aceite a 180 grados y el producto llega a 100 grados. Pero podemos hacer una fritura con aceite a 130 grados y el producto llega a 50 grados. ¿Qué nos permite? Nos permite hacer chips de frutas que van a tener color, chips de mango, chips de piña, chips de plátano maduro. Por ejemplo, el plátano maduro, aquí si lo hiciéramos freír a temperatura ambiente, tendríamos un producto negro. Aquí tenemos un producto bien interesante. También esto es una compañía, sí, una compañía, una asociación de productor en Belém de Umbría, se me olvidó el departamento de Pereira, Risaralda. En Risaralda, que va a tener ese equipo y va a sacar al mercado ese producto, pero seguramente a pequeña escala y a nivel de la local. Otro mismo que es muy parecido, pero ¿qué tal si hacemos la fritura bajo vacío en el propio aceite para poder extraer aceite de coco o aguacate? Es lo mismo, podemos perfectamente, por ejemplo, tajar aquí el aguacate o el coco y lo vamos a freír en el aceite bajo vacío y se va a evaporar el agua muy rápidamente. Si yo quiero hacer aceite de aguacate o aceite de coco, normalmente secando con aire caliente me voy a demorar horas, más de 10 horas a 70 grados. Durante ese tiempo el producto se oxida, está presente el aire, etcétera, pierde calidad. Si yo hago tajado el coco, presecado rápido, frituro en aceite y prensa y obtengo un aceite de buena calidad. Un equipo de estos, como le ven, inversión mediana, proceso ultra rápida, 7-15 minutos contra 10-12 horas a 70 grados en un horno, secado independiente de las condiciones climáticas, porque ese equipo se va para Tumaco para producir aceite de coco a pequeña escala, un consumo energético también muy bajo y la combustión de la cáscara, como está estudiado, todos esos equipos se van, hay un sistema, digamos, para dar la energía y la misma energía la da la cáscara del coco. Y entonces esto es y alta calidad del aceite. Bueno, ya casi termino. Conclusión, algunos puntos importantes que considerar, que es fundamental. Si una cosa se deben retener de esta charla es esta, que a pequeña escala se elabora productos de calidad. Si le dicen vamos a instalar acá en su territorio una planta que va a procesar un producto que no se diferencia de lo que hacen las grandes, es destinado al fracaso. Tenemos que competir con calidad, un producto distintivo. Eso es fundamental y eso es el secreto del éxito de todas las agroindustrias rurales en Francia, en Costa Rica y aquí en Colombia. Obviamente el costo de inversión debe ser acorde a la capacidad, nunca sucumbir a la tentación de comprar equipos muy grandes sin tomar en cuenta la cantidad de productos que existen, porque también eso va al fracaso. Es mejor empezar pequeño, podemos ser competitivos con la calidad e ir aumentando. Los costos de producción deben ser también competitivos y debemos seleccionar tecnologías que tienen alta eficiencia energética, con posibilidad, como les decía, de acople a tecnologías que van a producir, digamos, de tecnologías de energía renovable, por ejemplo, como les decía, solar. Nosotros trabajamos con calderas, por ejemplo, mixtas que trabajan con
combustible, pero también con biogás que se genera de un bioreactor con los propios desechos de la agroindustria. Entonces eso es importante porque el costo de la electricidad me sorprende que en el campo muchas veces el costo de electricidad en el campo colombiano es más alto que en la ciudad. Entonces, eso no debería ser. Entonces en las zonas alejadas el costo de la energía es fundamental. Bueno, los empaques también es fundamental. Muchas veces hay, los que tuvieron una empresa, etcétera, saben traer empaques vacíos y devolver. Es decir, la gestión del empaque es muy compleja. Aquí les hablé del sistema Bag-in-Box, que ha sido un gran aliado de la agroindustria rural en otros países y que aquí va en ese momento a La Parra y la Andina PAC. Ahí pueden ver unas de esas empacadoras. Y otra consideración a tomar en cuenta que vimos también es que la agroindustria rural, a pesar de que aquí estamos en una feria de tecnologías de la información, digamos, es muy complejo cuando uno está muy aislado, a pesar de que no hay distancias ya, como le decía, un campesino o una agroindustria rural digamos, en una zona muy alejada del mundo, que tiene un celular bien conectado, puede tener la misma información que alguien que está en la bolsa de Nueva York, ¿verdad? Ya no hay distancias en esto, pero sí en tiempo, la agroindustria rural no tienen mucho tiempo, entonces es mejor tener una lista pequeña de clientes y esto para facilitar la conexión a mercado. Finalmente, les decía, la valorización de los coproductos ya no es que vamos, por ejemplo, mandamos, digamos, para hacer chips de plátano, mandamos plátano entero a la ciudad, cortan y la peladura, la piel del plátano se vuelve un problema. En el campo ya no es un problema. En el campo podemos ponerlo en biodigestor para producir biogás. Podemos reintroducirla al campo, etcétera. Ya no es un problema todo lo que no es utilizado comestible, sino más bien se hace como un coproducto cuando es dejado en el campo. Y lo más importante en cuestión de costos, que ya le empecé a decir, no es tanto el costo de cuánto vale en el momento, sino en cuánto tiempo recupero mi inversión. Y los modelos de negocio empresariales que nosotros hemos visto es que tiene que ser corto, entre máximo 2 y 5 años de recuperación de la inversión. Es todo para hoy. Les agradezco mucho su atención y ahí es el equipo de trabajo. Todo lo que les presento no es de una sola persona, sino es de un equipo de trabajo. Y muchas gracias. Si hay preguntas. Gracias. Mira, una pregunta, es que está todo muy interesante, pero como hablaste de cooperación, ¿esos proyectos son de tu empresa? ¿Hay alguna parte donde se inscriban al tema de cooperación o cómo funcionaría eso para otras áreas? Yo soy un investigador. No, todo eso es, como les decía al principio, es una cooperación entre el CIRAD de Francia, que es el equivalente a Agrosavia. Entonces, todas esas tecnologías ustedes las pueden ver en la plataforma de Agrosavia, aquí en Colombia, y pueden preguntar y acceder a ellas a través de Agrosavia. Están en las plataformas, ellos la llaman como ofertas tecnológicas. Entonces, tienen acceso y ya, y se puede, digamos, ahí di ejemplos a diferentes frutas, pero ahí se aplican casi a todos. Y esos son ejemplos. No hay más. Muchas gracias.